Entonces vamos a empezar por el síndrome de hipertensión portal. Entonces, ¿cuándo se da este síndrome, ¿no?, de la hipertensión a nivel portal? Esto se da cuando hay una alteración a nivel del hígado, ¿no?, ya sea por un daño o una anoxa, ya sea, por ejemplo, las personas que beben mucho alcohol. A la larga, esto va a causar degeneración a nivel del hígado. Ahora lo que se está viendo, al final, la estetosis grasa, que al final va a una cirrosis con el paso de los años, o sea, la obesidad también se está viendo, ahora último, ¿no? ¿Qué más? Entonces, tenemos un hígado que tiene unos bordes lisos, ¿no? Eso es lo normal, pero sea por el alcohol, algún tipo de infecciones virales como la hepatitis B, la hepatitis C, entonces dañan al hepatocito y forman nódulos, ¿no? Y estos nódulos son duros y de lo que el hígado es bien blando, va a hacerse pétreo y pequeño, y esto, al ser pétreo, duro, ya no vamos a encontrar unos vasos que penetren el hígado donde pueden distender. No, va a ser todo duro y eso va a generar una resistencia en el flujo. Entonces eso va a causar la hipertensión portal. Entonces, estos daños a nivel del hígado van a causar una fibrosis del parénquima hepático, ¿no? Esta fibrosis, este endurecimiento es lo que causa, ¿no?, el cambio de presiones, ¿no? Entonces el hígado, como quiere regenerarse, empieza a formar nódulos, pero son nódulos anormales y se pierde ya la arquitectura normal del hígado, ¿no? Y esto va a generar la hipertensión portal. A la vez, esto va a llevar también a una encefalopatía hepática y una insuficiencia hepática. Una preguntita, por si acaso hay unos lentes, no sé si serán de la doctora Eliana. ¿No? Ah, ya, entonces están acá. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿No? Justo tenemos una paciente, ahorita que tenemos un ingreso, es una pacientita con síndrome de Down, que ella tiene hipertensión arterial. Una hipertensión arterial así mala que le ha dañado los riñones y se dializa, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la máquina de diálisis te lava prácticamente la sangre, pero eso no te libra de las infecciones que pueden haber. Y ahí ella se contagió de hepatitis C. Y ahora tiene cirrosis hepática por hepatitis C. O sea, ustedes tienen que ver a todo lo que uno se expone con transfusiones sanguíneas, cuando se hacen ciertos procedimientos, hasta por endoscopía digestiva alta, se contagia por hepatitis B. Entonces, esta niñita se contagió de hepatitis C, ¿ya? Entonces, tenemos que tener tóxicos, lo más común, el alcohol, ¿no? Medicamentos también que te pueden causar fibrosis hepática, hepatitis, la B, la C, la D. También tenemos los cuadros ya inmunes, ¿no?, como la cirrosis biliar primaria o la secundaria. Luego, metabólicos, ¿no?, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la déficit de alfa-1-antitripsina, la porfiria. ¿Qué más? Autoinmune, cirrosis biliar primaria, también tenemos la hepatitis autoinmune, luego obstrucción del retorno venoso, ¿no? Eso es en la parte superior, en este caso de una insuficiencia cardíaca, ¿no?, pacientes que tienen falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda, el síndrome de Budd-Chiari, una pericarditis constrictiva. Entonces todo eso que impide el retorno venoso de la vena cava va a hacer que también genere, ¿no?, una alteración a nivel del hígado. Y cuando no hay ninguna de estas causas, de causa desconocida, ¿no?, la criptogénica. Entonces, esto solamente para que vean del 2017, ¿no? Ahora el 2019 obviamente que es más, ¿no? Vemos que nosotros tenemos, así como tenemos para regalar tuberculosis, también tenemos hepatitis C. Entonces vemos que el primero es Apurima, que es Abancay, ¿no?, seguido de Ayacucho, pero ahora todo va a pasar la costa. ¿Por qué? Por la migración. Entonces nosotros también tenemos cambios por migración, al igual que ahora los venezolanos también, que algunos por las desgracias que están allá, que no tienen nada, no se vacunan, también han tenido ciertas enfermedades igual. Entonces también la gente migra, donde se ve más hepatitis B en estas zonas, y ahora también se ve en la costa. ¿Qué más? Entonces lo que nos causa de un hígado normal, blandito, a una cosa pétrea, ¿no?, sea cual sea la causa, ¿no?, vemos que de ellas la más común es la alcohólica, ¿no?, y su riesgo va a aumentar 5 veces cuando consume alcohol, de 80 a 160 gramos de etanol diario, ¿no? La segunda causa viene a ser las infecciosas, luego la autoinmune, ¿ya? Entonces tenemos la cirrosis alcohólica per se del hígado, la poshepatítica y la que vienen secundarias a una cirrosis biliar.
En este caso es un paciente que tiene enfermedad autoinmune, en el cual hay una cirrosis biliar de tipo primaria, ¿no? Y entonces el daño viene a ser a nivel de los canalículos biliares, ¿no? Y todo eso se endurece, se forma en forma de rosarios, ¿no? Y va a tener ictericia el paciente secundario a esto. Entonces, en la cirrosis alcohólica, que es la más frecuente, y ustedes lo van a ver, sobre todo en pacientes de la sierra que toman bastante cañazo, bastante alcohol, van a ver que ellos van a acudir al final por el edema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué factores hay? Cantidad y duración de la ingesta alcohólica, ¿no? Si es bastante frecuente, afecta con más frecuencia a las mujeres. También imaginemos que es un paciente de Apurímac, donde hay bastante endémico de hepatitis B y encima alcohol, ya tiene una causa mixta. Y el estado nutricional. ¿Qué más? Las manifestaciones de alcoholismo crónico, ¿no? Entonces, como ya es un paciente que tiene manifestaciones crónicas, también vamos a ver que se puede ver también a nivel ectoscópico, ¿no? Por ejemplo, cuando saca la lengua va a estar inflamada, hay una glositis porque va a dar alteraciones nutricionales, va a tener una neuritis periférica, anemia ferropénica, macrocítica, va a haber edema malleolar, entonces eso lo podemos objetivar. ¿Qué más? Los pacientes que tienen cirrosis alcohólica tienen una hipertrofia de la glándula parótida, ¿ya? ¿Qué más? Le crece la mama, también va a perder peso, no tiene mucho apetito, va a estar náuseas, va a tener la contractura palmar de Dupuytren, así de esta forma, aparte que pierde, ¿no?, el músculo en la región hipotenar, va a haber un aplanamiento que se llama las palmas hepáticas, ¿no? ¿Qué más? Y pueden hacer pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, dolores abdominales secundarios a la falla, al consumo de alcohol. Aparte, van a hacer una encefalopatía de Wernicke, van a perder la memoria, la concentración, ya no van a dormir, y por la hipertensión portal a largo plazo va a haber esplenomegalia. ¿Por qué? Porque vemos que la vena no llega, la vena del vaso desemboca a nivel del hígado, o sea, en la porta, y entonces como todo eso va a estar duro, ya no va a haber un buen retorno. Entonces, ese vaso se va a agrandar a expensas, ¿no?, del llenado venoso. Y por eso, si tenemos un vaso más grande, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el vaso? La destrucción, ¿no?, de la sangre, glóbulos blancos, rojos, plaquetas. Y si lo tenemos más grande, va a haber mayor destrucción. Y entonces, ya en fases avanzadas, vamos a encontrar un paciente con pancitopenia, no secundario a un hiperesplenismo. Entonces, esto ya es un paciente avanzado, ¿no? Van a ver una panza gigante, que ya no pueden ni caminar, no pueden ni respirar. Semanalmente van a hacerse drenaje de líquido acítico. Lo van a ver también ya hipérico, ¿no? Las palmas planas, que se llaman las palmas hepáticas, la contractura del Dupuytren. Ahora, la posthepatíticas, o sea, por infección, virus hepatitis B, C, acuérdense que este virus es mucho más pequeño que el del SIDA. O sea que al final, si ustedes tienen miedo, qué sé yo, usan preservativo para el HIV, la hepatitis B es peor, ¿ya? Entonces, esa es la segunda causa, ¿no? Y es la más frecuente de cirrosis de tipo viral, ¿no? Predominantemente en Occidente, también en Asia, en África, ¿no?, donde hay bastante pobreza. Tiene genotipos el virus también, ¿no? Es un virus de tipo DNA, el virus de la hepatitis B. Luego tenemos la cirrosis biliar, ¿no?, en el cual va a haber una fibrosis de las vías donde se encuentra toda la bilis. Entonces se forman en forma de rosario, ¿no? Se endurece. Esta cirrosis puede ser primaria o secundaria, ¿no? Cuando es primaria es por algo inmunitario, que su propio cuerpo lo destruye. No sabemos que tenemos que darle corticoides, ¿no? No se sabe la causa. Entonces el mismo cuerpo destruye los canalículos biliares, entonces al destruir hay una regeneración, pero es una regeneración fibrosa y entonces lo vuelve como un rosario todo el canalículo. Mientras que la cirrosis biliar secundaria, que es poco frecuente, hay obstrucción crónica de los canalículos biliares, puede ser intraempática, puede causar una clonalgitis esclerosante primaria o extrahepática cuando es mecánica, ¿ya? Entonces, este cambio en el hígado nos van a dar manifestaciones clínicas. La cirrosis descompensada ya es en un paciente avanzado, mientras que una cirrosis compensada puede presentarse de repente en un paciente que se opera. Me acuerdo que vimos una paciente con prótesis de cadera, aparentemente la señora normal, pero sufrió el estrés, la cirugía, la prótesis de cadera y ahí se presentó ya su cirrosis hepática.
un edema, hipogluceminemia, complicación total, sino simplemente que ya lo tenía, que en ese momento todo aparentemente salió normal. Se descompensó drogas hepatotóxicas, se descompensa. Al igual que el riñón, lo mismo, ¿ya? Entonces, una cirrosis compensada puede permanecer latente hasta que ocurre una injuria, una noxa que hace que ya se destruya de todo y se presenta, ¿no? Entonces, eso puede permanecer latente durante periodos prolongados y posteriormente de repente en un chequeo médico encuentran un TTP prolongado, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene TTP prolongado? ¿No? El INR, ¿no? El tipo de protrombina. Entonces, ahí tienen que sospechar de eso. ¿Qué más? Una cirrosis descompensada, ¿no? Ya es un paciente ya con todo lo clínico típico que se va semanalmente a drenarse el líquido acítico, ¿no? Entonces ya tienen ya la hipertensión portal o la insuficiencia hepática. Entonces ya cuando están con todo esto va a haber ya decaimiento general porque es un estado hipercatabólico, porque eso se para llenando el abdomen, ¿no? Puede haber febrícula, va a haber ictericia, va a haber lesiones en la piel, hiperpigmentación, va a haber hematomas porque como el tiempo de protrombina va a estar prolongado, ¿no? Fácilmente, ¿cómo se llama? Se lacera la piel. Va a haber santelasma, santoma. Esto es los santelasmas, la acumulación de grasa aquí a nivel, y esto los santomas a nivel del nervio. ¿Qué más? Va a haber equimosis, epistaxis, va a haber la actitud de Chebostek, ¿no? ¿Qué viene a ser? Escasos vellos pubianos y atrofia testicular. ¿Qué más? Va a haber un eritema palmar, va a haber telangiectasias, que son las arañas vasculares, esta de acá. Va a haber la esplenomegalia, ¿no? La hepatomegalia en una fase inicial, pero después el hígado se pone chiquitito y el vaso crece más. La citis y la circulación colateral. Entonces acá tenemos el santelasmas, acá vemos la araña, ¿no? Vascular. Entonces, ¿qué datos deben ustedes alertar sobre la posibilidad de una cirrosis compensada, ¿no? O sea, tú lo ves bien, aparentemente, pero ¿qué te debe llamar la atención? Si es que tiene antecedente de alcoholismo. No, doctor, yo tomo todos los días, todos los fines de semana hasta perder la conciencia. Entonces le pides una ecografía, ¿no? Cómo está su hígado, le pides un tiempo de protrombina que me indica la función del hígado. Hepatopatías familiares. No, doctor, yo tengo familia de poliquistosis hepática. Le hace su estudio, ¿no? Factores de riesgo epidemiológico, soy de Abancay, ¿no? Hepatitis B y otro tipo de hepatitis. Síntomas: baja de peso, hiporexia, malestar general, dolor en hipocondrio derecho, puede haber bradisiquia, o sea, se vuelven más lentos para pensar, impotencia, diátesis hemorrágica fácilmente, no tiene hematomas, equimosis. ¿Qué signos van a encontrar al examen físico? Las telangiectasias, ¿no? O las arañas vasculares que se llaman. Van a encontrar crecimiento también de la mama, la hipertrofia parotidia. ¿Qué más? La palma hepática, que se consume, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí el colchoncito, en la región hipotendaria se hace plano, hueco, cóncavo. La hepatomegalia un inicio y después la esplenomegalia, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes de ayuda diagnóstica que me ayudan a confirmar? La ecografía, la esplenomegalia, que esto me va a llevar a mayor plaquetopenia, anemia, leucopenia, el tiempo de protrombina prolongado, aumento de las transaminasas, ¿no? Hipoalbuminemia por la pérdida de proteínas, ¿no? E hipocolesterolemia. Luego, eso a largo plazo no es que solo se quede en el hígado, tiene repercusiones a nivel pulmonar y a nivel renal. A nivel pulmonar, los pacientes van a presentar un síndrome hepatopulmonar, ¿no? En el cual, como hay un aumento de presión, tenemos nosotros en la unión en lo mínimo de la arteria con la vérula, donde se hace el intercambio, entonces va a haber una mayor presión a ese nivel, va a haber mayores fístulas arteriovenosas y van a causar desequilibrios en la ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, el paciente va a cursar con una hipertensión pulmonar que aparece en el estadio ya terminal, ¿no? De los pacientes que tienen cirrosis hepática. Síndrome hepatorenal también lo mismo, ya cuando está en la parte final ya hacen falla renal aguda, sin encontrar una causa que esté generando esa falla renal. Es un paciente que estuvo con creatinina normal, orinando bien, riñones normales, ecográficamente normales, y hacen falla renal aguda. Entonces es un síndrome hepatorrenal, ¿no? Hay una insuficiencia renal de forma funcional, ¿ya? En la función, no estructural, hablo de que sean riñones chiquititos, que tengan quiste, no sé, N cosas, ¿no? Función, ¿no? Que aparece en estadio terminal ya de la cirrosis hepática, ¿no? Entonces el paciente, ¿cómo lo vemos? Que ya no orina, disminuye el flujo urinario, va a aumentar la creatinina, ¿no?
Entonces, el síndrome hepatorenal, ¿no? Se presenta en la parte final ya de la insuficiencia de la cirrosis hepática, ¿no? Es una alteración funcional sin ningún daño estructural, ¿no? Y ocurre en el 10% de los pacientes con cirrosis, no en todos se presenta, ¿ya? Y va a haber alteraciones a nivel de la circulación arterial renal, ¿no? Por aumento de la resistencia vascular, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de este síndrome hepatorenal. Tenemos el síndrome hepatorenal tipo 1 y el tipo 2, ¿ya? ¿En quién dice que lo sospechemos? En pacientes que tienen ascitis refractaria al tratamiento, o sea que a pesar de que le estamos dando diuréticos, restricción de sal, restricción de volumen, se llena la barriga y semanalmente le estamos drenando. Ustedes le drenan y rapidito se llena. Entonces piensen en ese tipo de pacientes, ¿no? Que van a ser síndrome hepatorenal. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. ¿En qué se diferencia el tipo 1 y el tipo 2? ¿No? Acá tenemos un cuadrito, que el tipo 1 es rápidamente progresivo, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Tiene peor pronóstico que el tipo 2. ¿Por qué? Porque rápidamente se mueren. Mientras que el tipo 2 es una evolución lenta, le permite todavía al cuerpo acostumbrarse, entonces tiene una mejor supervivencia de 4 a 6 meses, ¿no? El tipo 2 está asociado a la artritis refractaria, ¿no? Mientras que el tipo 1 es oligoanúrica. ¿Qué más? El tipo 2 puede ser también un síndrome hepatorenal tipo 1. En el tipo 1 la creatinina basal, ¿no? Es mayor de 2.5 la creatinina basal, o sea, si empieza con una creatinina 0.5, mayor de 2.5 cuando empieza a caer la función del riñón, mientras que el tipo 2 poco a poco va progresando, ¿no? Va aumentando progresivamente el aumento de la creatinina. Entonces, el síndrome hepatorenal suele presentarse en pacientes con una ascitis resistente o refractaria al tratamiento y es indispensable excluir otras causas de insuficiencia renal aguda. O sea, ¿qué me quiere decir eso? De que antes que ustedes le pongan el diagnóstico de síndrome hepatorenal, tienen que buscar que no haya una droga que le está haciendo nefrotoxicidad a ese riñón, que no le han tomado, no lo sé, una tomografía con contraste, que le dañaron más el riñón, de que no le han dado el buen volumen suficiente, que usen insuficiencia renal prerrenal. Entonces tienen que ver todo eso antes de decir que es un hepatorenal. ¿Qué más? El pronóstico es desfavorable en ambas, ¿no? Y a menos que le hagan un trasplante, que es poco accesible también en nuestra realidad. La gente no dona. ¿Qué más? Evolución y pronóstico, ¿no? La principal complicación de un paciente con cirrosis hepática, sea cual sea su causa, va a llegar a una insuficiencia hepática cuando ya no es posible sostener todas las funciones del hígado, entonces se mueren los pacientes y al final hay hipertensión portal también, ¿ya? ¿Qué más? El 40-50% de cirróticos se van a descompensar a los 5 años, mientras que el 60-70 a los 10 y el 25% hacen encefalopatía hepática y un 10% cáncer hepático. Estos son los virales, hepatitis B y C, ya hacen cáncer. Entonces, lo que presentan ellos de manifestaciones clínicas en común es ascitis, como hay hipertensión portal, ¿no? Que hace que el vaso crezca, hay una esplenomegalia, también se desarrollan las venas. Así como ven la articulación colateral en el abdomen, la cabeza de medusa, esas venas también se desarrollan por dentro. Y va a haber varices de las venas estomáquicas, ya va a haber varices esofágicas. Y entonces estos pacientes vienen por hemorragias masivas. Prácticamente vomitan coágulos de sangre y no lo para nadie. Tienen que ponerle en este caso acá, cuando llega a la emergencia, una sonda de Schwann-Stacken, que es como un plástico tremendo, y luego lo insuflan y por compresión nomás para el sangrado hasta que le hagan su endoscopía y liguen las varices. Estos tienen alta mortalidad cuando son varices esofágicas, ¿ya? Entonces acá está viendo como sangre y después cuando le hacen la ligadura. Entonces, si está cerca de un centro de salud que tenga sonda de Schwann-Stacken, se salva, si no se muere. ¿Qué más? Entonces, para ver los pacientes, ¿no? Para valorar la función hepática, nosotros tenemos la clasificación de Child, ¿ya? Entonces, ¿esto qué valora? Va a valorar la bilirrubina, la albúmina, ¿no? El tiempo de protrombina, la ascitis y la encefalopatía. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con cirrosis hepática, ¿no? Que ya lo vemos ictérico, que tiene una bilirrubina de 2.5, tiene acá 2 puntos. Lo vemos edematoso, ¿no? Tiene una albúmina en 2.5, acá 3 puntos, le vamos sumando. Tiempo de protrombina está prolongado, se hace hematomas por todos lados.
póngale que estén 50, otros 2 puntos. Ascitis, que tengas una ascitis leve, otros 2 puntos más, y que no haya encefalopatía. Entonces sería 3 por 2, 6, más 3, 9, ¿no? Entonces esto me dice que está en un Child B, ¿ya? De esa forma ustedes van a sacar paciente con cirrosis hepática, Child A, Child B, Child C. ¿Qué más? Y eso me indica también su pronóstico, complicaciones, mortalidad, ¿ya? La hipertensión portal, entonces, que esta hipertensión se da por un aumento continuo de la presión a nivel del sistema porta, porque el hígado está pétreo, está duro, y eso va a generar un trasudado de líquido hacia la caída peritoneal, va a generar la ascitis, ¿no? Y dilatación de los plexos venosos, varices esofágicas, varices estomágicas en el estómago, y también la circulación colateral que lo podemos ver en el abdomen, ¿ya? La causa más frecuente de hipertensión, cirrosis hepática, ¿no? ¿Qué más? Según el nivel de obstrucción se clasifica en infrahepática, o sea, prehepática, hepática, que es a nivel presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal, y la suprahepática, ¿no? O sea, el Buchiari. Entonces, aquí tenemos las manifestaciones clínicas, la circulación venosa colateral o la famosa cabeza de medusa. Vamos a ver el abdomen distendido por la ascitis, que clínicamente lo vamos a ver por una matidez desplazable, o van a encontrar ustedes acá que está al momento de percutir en la cúspide, es timpánico, pero lo ponen desde cubilateral y ya no hay ese timpanismo, ya se volvió mate. Entonces la matidez desplazable. O el signo de la oleada, ¿no? Que ponen la manito acá, uno en medio y el estetoscopio acá, y le tiran ahí un golpecito y van a escuchar cómo corre el líquido, ¿no? El signo de la oleada positivo. Entonces aquí está el vaso, que es el que va a causar que se crezca secundario a la hipertensión portal, y pueden palparlo incluso, ¿no? Normalmente ustedes el vaso no lo palpan porque está debajo de la costilla, pero en estos pacientes van a poder palparlo. Entonces va a haber una circulación venosa colateral, ¿no? Consecuencia del aumento de la presión por la hipertensión portal. ¿Qué más? La vena umbilical va a formar esta red venosa colateral por la mesentérica inferior, también por las hemorroides, ¿no? Y lo vamos a ver traducido en la cabeza de medusa. Entonces acá está todo el dibujo de la vena, ¿no? La vena cava superior, ¿no? Está acá la número 1, sobre esta va a llegar la ácigos, ¿no? La vena 2, ¿no? Acá está el vaso, ¿no? Acuérdense que va a desembocar aquí a nivel de la porta, y como tenemos que el hígado está todo duro, hace que haya un reflujo hacia el vaso y este crezca. ¿Qué más? También va a haber la circulación venosa subcutánea, y lo podemos ver también a nivel del tórax, ¿ya? Luego, las anastomosis portoparietales se dan por los troncos de venosos umbilicales, paraumbilicales, ¿no? Y eso van a hacer que vean ustedes la cabeza de medusa. Aquí está dibujada. Entonces, la ascitis habíamos visto que es por aumento de la presión portal, que va a ser un drenaje de líquido, un trasudado, ¿no? Entonces, este trasudado también tiene características. ¿Se acuerdan la diferencia cuando vieron un neumo, trasudado, exudado? Exudado es que es más rico en proteínas, ¿no? Entonces aquí de la ascitis es trasudado. Entonces muy muy importante que ustedes sepan esa diferencia, porque de acuerdo a las características del líquido ascítico van a tener que hacer el estudio de la disquisición diagnóstica cuando se traten otros tipos de patologías. Entonces aquí también va a haber un aumento de la secreción linfática, ¿no? Entonces la linfa, tengan en cuenta que está llena de bastantes proteínas, inmunoglobulinas, y entonces imagínense estar drenándole semanalmente, por ese paciente se desnutre mal, muy mal se desnutre. ¿Qué más? La vasodilatación espláncnica va a ser responsable de mantener la ascitis, ¿no? Y las alteraciones circulatorias que presentan los pacientes, como circulación hiperdinámica, hipotensión arterial, un aumento del gasto cardíaco con hipolemia arterial efectiva, ¿no? Entonces, estos pacientes que ya tienen la cirrosis ya avanzada, sus presiones van a ser de 8,6, de 8,4, a la justa llegan 9,6. Entonces, como de forma preventiva para las varices esofágicas se les da beta bloqueadores, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso porque le pueden llevar demasiado la hipotensión, al igual cuando le damos diuréticos, ¿no? Entonces, es con bastante cuidado el tratamiento en ellos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Van a ver claramente ustedes un abdomen a distensión, ¿no? Esta que quiere explotar el abdomen. Ven la circulación colateral, van a ver las telangiectasias, entonces van a ver sus palmas hepáticas, si es que las tiene o no, y van a hacer ustedes su paracentesis. Entonces habíamos visto que la etiología, dependiendo, ¿no? Si es suprahepática, hepática o infrahepática,
¿no? Si es suprahepática, en la parte tenemos el síndrome de Budd-Chiari, cuando hay una trombosis de la suprahepática, ¿no? Lo encontramos en pacientes que tienen algún tipo de neoplasias, ¿no? Por insuficiencia cardíaca también. A nivel hepático habíamos visto el presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal, dependiendo de qué daño lo cause, y la infrahepática por una trombosis portal, un cáncer de páncreas, infiltra la vena porque está aquí en esta localización y hace una trombosis de la porta, ¿no? ¿Qué más? Trombosis esplénica también, compresión extrínseca por los mismos tumores, invasión tumoral, lo mencionan ahí, ¿ya? Entonces, esas van a ser las causas por las cuales el paciente va a tener daños y que le van a llevar a la hipertensión. Clínicamente, en todos vamos a ver ascitis, hepatomegalia, dolorosa, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca incluso aumentan las bilirrubinas, las transaminadas y le tocan el hígado y les duele. Mejoran la insuficiencia cardíaca y todo eso mejora, ¿ya? Van a encontrar ingurgitación yugular cuando es de origen cardíaco, reflujo hepatoyugular positivo, presionan en el hipocondrio derecho y también se va a ingurgitar, ¿no? ¿Qué más? Cuando es a nivel hepático van a ver la circulación colateral, ascitis, varices esofágicas, hemorragia digestiva. Y cuando es poshepática, ¿no? También van a encontrar esplenomegalia, hemorragia digestiva, puede haber ausencia de ascitis, o sea, no necesariamente, ya cuando es por cáncer van a encontrar carcinomatosis, ¿no? Que es una ascitis por cáncer, muy diferente. Entonces, habíamos visto que también hay alteraciones renales, ¿no? Aparte del síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2, vamos a ver alteraciones tubulares. Entonces va a haber una alteración en la reabsorción del sodio a nivel del túbulo proximal, por aumento del tono simpático, y en el electrón distal por el hiperaldoteronismo secundario, ¿no? Activando el sistema renina-angiotensina. Entonces, si se activa el sistema renina-angiotensina, ¿qué hace? Retención de agua y sodio, ¿no? Y por esa razón a estos pacientes le hacemos restricción de agua y restricción de sodio en su dieta. Entonces, habíamos visto que la esplenomegalia es expensas, ¿no? De la presión a nivel de la porta, ¿no? Es difícil que esté ausente, su presencia representa su signo diagnóstico. Entonces, cuando vemos una ecografía que nos dicen un hígado de repente tamaño normal o el inicio está grande y el vaso en límites, le pueden hacer un Doppler portal. Y en el Doppler portal van a ver cuánto está la presión de la porta, ¿no? Y van a confirmar que sí hay una hipertensión portal. ¿Qué más? Esto va a generar un hiperesplenismo. ¿Qué es eso? Entonces, pancitopenia, ¿no? Porque hay mayor destrucción de glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos. Entonces, miren este vaso gigante. ¿Ven? Este es el hígado. Y normalmente esto está más arriba, por eso siempre vemos que este campo pulmonar más pequeño, porque el hígado está más arriba, y el vaso es pequeñito, que no lo palpamos. Pero miren este gigante, hasta abajo, hasta la cadera llega, miren. Súper gigante, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, para saber de qué causa es muy importante la epidemiología, la historia que ha tenido, si es alcohólico o no alcohólico, si ha recibido o no transfusiones de sangre, el caso de la niñita que le estoy contando con síndrome de Down, que por su hemodiálisis se contagió de hepatitis C y ahora tiene cirrosis hepática. ¿Qué más? Fármacos, hepatotóxicos, las hierbas también, en la sierra toman bastantes hierbas que les causa daño hepático, antecedentes familiares, ¿no? Y hay que siempre buscar síntomas inespecíficos. Entonces, en el examen físico, ya cuando está avanzado, lo van a encontrar ictérico, con aumento de transaminasas, va a cursar con encefalopatía, tenemos 4 grados de encefalopatía hepática, en este caso, ¿por qué está dado la encefalopatía? Como nuestro hígado se encarga de metabolizar todo, y dentro de eso está todas las sustancias nitrogenadas del amonio, ¿no? Secundario de los aminoácidos, las purinas. Entonces, ese amonio que ya no va a ser metabolizado a nivel del hígado, circula más en el colon, ¿no? Y esto se absorbe rápidamente por la circulación y llega al cerebro y lo duerme al paciente. Ya lo duerme y por eso llega la encefalopatía hepática, tienen el flapping positivo, ¿no? Entonces, en esos pacientes, primero, por eso estamos de ley. ¿Ha hecho deposiciones o no? Siempre ese paciente con cirrosis hepática, fíjense que haga deposiciones, por eso ellos llevan lactulosa. Porque si no hacen deposiciones, retienen bastante amoníaco y va a ser encefalopatía. ¿Ya? Y tenemos, por favor, lean encefalopatía hepática, los 4 grados de encefalopatía hepática. La solución de esto, cuando nos llegan los pacientes encefalopáticos, es darle lactulosa y enemas de lactulosa. Le ponemos sonda nasogástrica y la lactulosa horario hasta que haga deposiciones más el enema. Y se despiertan los pacientes.
¿Qué más? ¿Se acuerdan la hipertrofia parotidia? Las telangiectasias, va a haber pérdida de masa muscular porque es un paciente hipercatabólico, ¿no? Que a cada rato todo se llena en el abdomen, entonces consume el músculo, ¿no? Y se vuelven todos flaquitos, más panzoncitos, ¿no? Y piernitas flaquitas, vasitos flaquitos. Hematomas, fácilmente un golpecito o un roce, a veces cuando al paciente cuando están con encefalopatía hepática se pueden aventar de la cama, entonces le ponen la sujeción mecánica en los brazos y como están que se mueven, no quieren que les amarren, ustedes van a ver todo el brazo lleno de hematomas, incluso se rompe la piel, se esfacela. Eso van a observar en ellos. El asterixis, ¿no? Eso de acá, o el flapping, el aliento hepático, así como hay un aliento amoniacal en insuficiencia renal, también hay un aliento hepático, hipotensión ortostática, o sea, el echadito lo encuentra 9,6, se sientan y bajó la presión, 8,4, hipotensión ortostática, ginecomastia, el eritema palmar, la atrofia de las palmas, unas palmas más planas, atrofia testicular, ausencia de vellos, ¿no? Pubianos, por eso es la arquitectura de Chebostek, y los edemas, ¿no? Un edema que va siendo progresivo más la ascitis. Entonces, las complicaciones en un paciente que tiene cirrosis hepática que hace hipertensión portal a la larga, va a ser varices esofágicas, gastropatía hipertensiva portal, que al final sangra, el crecimiento del vaso, entonces va a haber mayor secuestro de glóbulos rojos, blancos y defensas, en todo caso, en este caso mayores infecciones, más anemia y encima sangra, peor, es una desgracia, es un círculo vicioso. ¿Qué más? La ascitis, y encima esta ascitis infecta. Estos pacientes hacen peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, cuando un paciente te llega con encefalopatía hepática, hay que descartar de que no tenga una infección, ya sea infección urinaria o una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, cuando nos llega un paciente así de cajón, siempre le hacemos estudios del líquido ascítico, porque puede tener peritonitis bacteriana espontánea, donde el líquido ascítico se ha contaminado con bacterias que se encuentran en el intestino. Por traslocación bacteriana, pasa a la sangre y se infecta, ¿ya? Vemos que en la parte final se complica con síndrome hepatorenal tipo 1, tipo 2, el tipo 2 es peor, es mejor, de mejor pronóstico porque te da más tiempo, mientras que el 1 se mueren fácilmente. La encefalopatía hepática, síndrome hepatopulmonar, hay también hipertensión portopulmonar, va a haber desnutrición y alteración de los factores de coagulación, ¿no? Van a ver que ahí va a haber poca plaqueta. Acuérdense que los factores vitamina K dependientes que se producen en el hígado 2, 7, 9 y 10 van a estar alterados también. Encima va a haber alteraciones a nivel del hueso, también va a haber osteopenia, osteoporosis, osteomalacia y todo esto secundario al vaso. Entonces, ¿qué exámenes tenemos que pedir a un paciente, ¿no? Que tiene una falla hepática, ¿no? Está empezando, como hay que ver cómo están las transaminasas, sus bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil, la función hepática, acuérdense, así como tenemos la función del riñón mediante la creatinina, la depuración, la función hepática es por el tiempo de protrombina, ¿ya? El tiempo de protrombina me va a medir la función hepática. Otros también que me ayudan, la albúmina, para ver cómo está, en el hemograma para ver en forma general si no hay pancitopenia. Generalmente los pacientes que tienen alcoholismo sufren de anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico, de B12, ¿no? ¿Qué más? La pancitopenia, secundario al hiperesplenismo. Y si estamos sospechando de que es un paciente que tiene hepatitis, ¿no? Entonces le vamos a pedir su serología para hepatitis B, C, ¿no? Si es que es por plomo, por hemocromatosis, vamos a hacer dosaje de cerubrosmina, transferrina, ¿no? O marcadores de hepatitis autoinmune. Estudio de imágenes, una ecografía abdominal simple en el cual me va a decir el tamaño del hígado, si el hígado está grande, está pequeño, cómo está el vaso y si es que hay ascitis o no. Luego el eco-doppler portal, ese me va a medir la presión a nivel del aporte y me está confirmando que el paciente tiene hipertensión portal, ¿ya? Aquí no está, por favor, quiero ecografía Doppler portal. Una endoscopía digestiva alta simplemente para ver las varices que ya tiene el paciente, las varices esofágicas, de qué grado son, y hay que darle prevención con los beta bloqueadores. Con la angiografía por resonancia magnética es cuando tenemos, eso ya es cuando no tenemos diagnóstico y seguimos avanzando, ¿no? Pero lo básico es ecografía abdominal simple, el ecodoppler portal, ¿no? TAC abdominal, eso para buscar otras causas. Y cuando seguimos buscando y no encontramos, ya llegamos a la biopsia hepática, ¿no? Ya le hacemos su biopsia hepática y vemos por qué razón el paciente, ¿no? Está con esta falla hepática. Entonces, son las 7, 5 y 8. Vamos a ver el casito, ¿ya?
Entonces, ya viendo todo esto, a ver, colaboradores, a ver, por favor, tenemos tiza. A propósito, no hay tiza. A ver, entonces tenemos el caso clínico, ¿no? Que es un paciente varón de 70 años, ¿no? Con antecedente de alcoholismo, ¿no? Acude a consulta ambulatoria por distensión abdominal progresiva desde hace un mes, es lo que refiere el paciente, ¿no? Además, cansancio. Al examen físico que encontramos, una presión de 90-60, frecuencia cardíaca de 80, respiratoria en 20, tiene un hábito de Chevostek, las palmas hepáticas, telangiectasias en tórax, en el abdomen. También se aprecia circulación colateral a nivel abdominal. Están viendo que hay una palidez leve, edema de miembros inferiores, ¿no? En tórax y pulmones está abolido en bases, cardiovascular está bien. Y en el abdomen está blando, depresible, con un ligero dolor a la palpación. Ya hay un ligero dolor. No hay signos peritoneales. ¿Ya? A ver, ¿qué les parece este caso? A ver, ¿qué te parece? Ya veo, bueno, que la presión arterial está baja. Hay una frecuencia respiratoria. Bueno, ya, se observa problemas hepáticas, es un signo de una cirrosis. Telangiectasis también, que indica que hay colaterales. Y bueno, los edemas en los miembros inferiores. También, y el ruido abolido en las bases de los pulmones. Todos sus sintomatologías. ¿Le parece bien la historia o algún dato más que preguntar? No lo sé. Sí, o sea, considero lo que dice mi compañera, que es lo más característico, lo más significativo de la historia. Algo más, porque esto, tengan en cuenta que esta es una historia que nos llega de la emergencia y a veces de la emergencia llega rápido y hay más datos que ustedes tienen que preguntar. Si no lo preguntan, no está, pero no significa que no lo tienen. Viendo esto, ¿preguntarías algo? No lo sé. Insuficiencia cardíaca. Morir más. Siempre vayan en orden, ya cuando empiecen a desmenuzar, empiecen desde la parte de arriba. Entonces acuérdense primero la anamnesis, ¿no? Si no hay datos que estén ahí, lo preguntan, ¿no? De ahí poco a poco se van al examen físico. ¿Algo que preguntes? No lo sé. Su lugar de procedencia. Entonces, en lugar de procedencia, pregunten y el señor dice que es de Ayacucho, ¿no? Entonces va a estar dentro de tu estudio epidemiológico descarte de virales. Tienes que pedirlo, porque el señor es de Ayacucho. Si ellos no lo han preguntado ahí, han omitido eso. Pero tú lo estás preguntando y agregas eso en la historia clínica. ¿Qué más? Tiene 70 años, antecedente de alcoholismo, me dicen que es de Ayacucho, ¿no? Algo que te llame la atención en el examen físico de repente que no lo han hecho. Después se ha comenzado a tomar el 15 años, Todavía no llegamos a exámenes auxiliares, ¿ya? A ver, se salvan por ahí. ¿Aquí qué examen? Todavía no examen, sino algo que te llame la atención del examen físico que no se haya hecho, no lo sé. Para descartar encefalopatías, ¿no? No, pero Edema, no. hay 4, pero Edema, ictericia, encefalopatías. Está la telangiectasia. calidad leve. Entonces me dicen encefalopatía, que está muy bien, que no lo han anotado. También la ictericia, que tampoco lo han descrito. ¿Ya? ¿Qué más? O sea, no ponen en qué cuadrante es el valor en la palpación. No, recién han dicho. O sea, de proyecto. Creo que eso y las ictericias que no describen si se tienen una ictericia. Entonces,
Aparte, acuérdense que a la inspección es lo que ustedes ven, entonces a mí me llama la atención que tiene edema y no me escriben si el abdomen está distendido, si hay matidez desplazable o no. Si ya viendo todos estos signos y síntomas, los signos, las palmas hepáticas, la telangiectasia, los síntomas, síntomas pálidos. No tiene. La distensión abdominal y cansancio también. En una insuficiencia. Podría ser una. acuérdense si un paciente está cansado porque le falta oxígeno, le falta la hemoglobina, ¿no? Puede disnea, o sea, hay que ver si es parte pulmonar, si es cardíaca, si es una insuficiencia cardíaca secundaria, una anemia severa, y hay que ver el cansancio porque los pacientes con cirrosis hepática, ¿qué tipo de anemia hacen? Sofopénica. Ellos pueden cursar con anemia, ¿no? Entonces por eso tienen el cansancio. A ver, dime, ¿qué signos se encuentran? Acuérdense, el hábito de Chebyshev es ausencia de vellos y atrofia testicular. ¿Ya? ¿Qué otros signos más tenemos? Gracias. El morbo vesicular que pasa a Bolívar y el ligero dolor, aunque no especifican dónde es. La palidez leve también, que puede concordar con el cansancio. Bueno, lo que yo más destacaría vendría a ser la distensión abdominal y la circulación colateral con los edemas, que podría me sugiere un síndrome edematoso ascítico, probablemente por una hepatopatía crónica, porque el paciente tiene antecedentes de alcoholismo. También por el cansancio. Un síndrome anémico y un síndrome ascítico edematoso, ¿no? Secundario a una hepatopatía, por lo que estamos encontrando en el examen físico. Según tu diagnóstico sindrómico del síndrome anémico, del síndrome ascítico edematoso, ¿qué examen pedirías? Pediría lo de las amenazas, una ecografía transabdominal también. Ya, a ver, vamos en orden. ¿Qué piensas encontrar entre las amenazas? Ahí habría la TGP quedaba elevados. También podría pedir parte de otro examen, ya sería hemograma para la anemia. Ecografía. Anemia megaloblástica, lo que encontraría principalmente por el gran antecedente del alcoholismo. Y El ecodoppler Doppler, ¿por qué? ¿Presión de quién vamos a medir? La vena. Un hemograma, yo creo. Hemograma, pero el tema de Una ecografía. Ecografía. Y ecocardiograma es ecocardio, cardio de arriba, ya ecografía. Ya una ecografía simple abdominal para ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, ¿ya? Entonces, ¿qué otro examen más le quería dar como más importante, que te mide la función hepática?
Ya me han pedido transaminasa, me han pedido ecografía, me han pedido doble portal, que no me importa nomás, no me han pedido lo más importante, función hepática. INR. Tiempo de protrombina, ¿no? Con el tiempo de protrombina vamos a ver que está prolongado y entonces vamos a ver que este hígado ya es de larga data, ¿no? Ya no funciona bien. Aparte, ¿qué más vamos a encontrar? Bueno, puedes pedir albúmina ¿Cómo va a ser el albúmina? disminuido justamente por eso da los edemas. Claro. Albúmina y ya, bueno, depende de las comorbilidades, no sé, bueno, afecta a pulmones también, afecta a riñones, y en ese caso tendría que ver clearance de creatinina para evaluar el riñón. Yo pediría Ya. El dolor abdominal, ¿qué examen le pediría? Voy a buscar el sitio doloroso, pero creo que ya con todo lo demás ya se puede ver que tiene un problema hepático serio. Sí, pero No tengo que pensar mucho, ¿no? A ver, por el dolor abdominal, ¿qué examen pediría? Aparte de lo que ya han pedido tus compañeros. Podría ser hablar también una ecografía a nivel hepático, sino también una endoscopía. Ya, entonces ya, imaginemos, vas a tener la endoscopía es demasiado todavía, porque es ya, la ecografía simple abdominal, ya, y le vamos a decir que es un hígado pequeño, ¿no? Lo describen incluso que el vaso está grande y van a encontrar líquido acítico de moderado volumen. Ya, entonces con eso, ¿qué decisión tomas? Y más si el paciente tiene un dolor abdominal. Que no es peritoneal, no es un abdomen peritoneal, que tiene que ir a sala de operaciones. Se podría tomar una muestra de líquido dependiendo de esto, del volumen que se presenta en la ecografía. ¿Para qué quieres tomar la muestra de líquido acítico? para hacer ese Para determinar si es un exudado o un intrasudado y la causa de lo que está causando la lisitis. Entonces, en todo caso, si por ejemplo ser una causa grave, por ejemplo, un exudado, tratar la causa para que eso disminuir. ¿Cuál es la característica del líquido acítico? ¿Cómo es el líquido acítico? Es trasudado. Ya, entonces es un trasudado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y es un peligro y tenemos que pensarlo. Por eso tiene un dolor abdominal, puede tener dolor abdominal por eso. cirrosis hepática. ¿Cómo se llama eso? Se da por translocación bacteriana. Tipo de peritonitis. Peritonitis bacteriana espontánea. Eso tiene que pensar, ¿ya? O sea, siempre en todo paciente acítico tienen que pensar en peritonitis bacteriana espontánea. Van a tomar el estudio del líquido acítico y van a tomar el cultivo, ¿ya? Porque esté infectado, tienen que iniciar antibiótico. Entonces, en el líquido acítico, acuérdense, cuando van a hacer estudio, pues hablando de no tiene ni dolor, ¿no? Pero acá te está diciendo que tiene cierto dolor, entonces hay que hacerle el estudio. Entonces aquí tenemos el líquido acítico que tiene un pH en 7, una glucosa en 70, ¿no? La lactoferrina en 200, la albúmina en 1.8, neutrófilos en 400. En su hemograma tiene leucocitos en 1800, hemoglobina en 10, plaqueta 90.000, la urea en 38, creatinina en 0.8, creatinina en 5.7 y albúmina en 3. Ya, como todavía no hemos llegado ahí, vamos a pasar a la otra, ¿ya? Y ahí vemos eso, ese estudio. Y ahora vamos a ver ascitis, ¿ya?